Las críticas al gabinete Petro son hasta irrisorias. Se pone uno a mirar las cosas y resulta un poquito incómodo tener que recordar algunos apartes. Critica a los ministros por su edad avanzada, entre comillas, ¿cierto? Pero votaron por Rodolfo Hernández. Los critican porque según muchos no tienen el conocimiento, ni las facultades, ni la experiencia, ni hacen parte de pronto de un gremio o de una especialidad. Pero votaron, insisto, votaron por Rodolfo Hernández. No sabía dónde quedaba una ciudad, ni siquiera sabía cuál era el municipio más pobre de Colombia en los días que se le preguntó que su posesión iba a ser en el municipio más pobre de Colombia y no lo sabía. Pero bueno, en fin, sigue siendo la hipocresía. De todas formas, cabe resaltar algunas cositas, que durante el gobierno Iván Duque hubo unas lumbreras de ministros, hubo excelencia de ministerios, hubo un ministro excelente, grande, al que la oposición, así sin motivo alguno, muchas veces intentó hacerlo salir del cargo. Me estoy refiriendo al ministro Carrasquilla, pero qué lumbrera. Entonces eso es lo que no reconocen. Un ministro que intentó colocarnos el IVA a toda la canasta familiar y no lo sacaron, no se pudo sacar, sino que tuvo que renunciar, ¿sí? Porque la moción de censura no se alcanzó a dar. Pero también hay muchos casos. Está el caso del propio Diego Molano, el ministro de Defensa, el último ministro de Defensa que tuvo Iván Duque. Por muchos escándalos, muchos intentos de moción de censura, ¿sí? Simplemente porque cometieron errores, la embarraron porque sencillamente no estaban las capacidades para hacerlo, no estaban en las capacidades académicas o preparados como para asumir estos cargos, pero simplemente fueron elegidos por el presidente Duque. Pero resulta que es que esa parte sí no la critican, ¿cierto? En fin, la hipocresía. Enrique Gómez, el propio Enrique Gómez, hace los comentarios que le daba risa y algunas cosas, algunos comentarios de la ministra de Minas que no sabía si llorar, si reírse de las cosas sucedidas. Hombre, pero yo sí quisiera como ver un poquitico la historia de Enrique Gómez. Y por fortuna no hablo de la edad, ¿sí? Porque es que también muchos votaron por la edad, ¿sí? Pero pues tampoco es que Enrique Gómez sea el jovencito de la manada. Bueno, sigo diciéndolo, en fin, la hipocresía. Las críticas de donde vienen, créanme que no son como tan dicientes. También en este momentico tengo que recordarlo, infortunadamente, que en paz descanse, el exministro Carlos Holmes Trujillo, el famoso así lo querí, ¿sí? del presidente Duque. Muchas veces se intentó hacerle precisamente su retiro del cargo de ministro de Defensa en ese momento, porque la había embarrado, porque había cometido sus errores, pero resulta que como tenían una bancada mayoritaria, que era la del Centro Democrático y algunos de sus aliados, ¿sí? Precisamente en ese momento Partido Liberal de César Gaviria, muchos lo impidieron, lo evitaron que saliese del cargo. Entonces ahí es donde sigo diciendo que, en fin, la hipocresía de muchos. Yo pienso que, como dice el cuento, con la vara que mides debe ser medido. Pero hombre, los ministros de Iván Duque la embarraron y la embarraron muchas veces, y el propio Congreso de la República intentó apartarlos del cargo, que no se pudo, es otra cosa, porque había mayoría absoluta de Congreso juridista. Entonces ahí quedaron, ¿sí? Pero yo creo que es que hay como que ver las cosas y analizar un poquitico la situación de ellos y decir definitivamente, hombre, en 20 días, 25 días, ya casi prácticamente el mes de gobierno de Gustavo Petro, ha tenido más críticas que cualquier presidente durante todo su periodo de gobierno. Entonces, yo creo que simplemente hay como que dejar gobernar. Insisto, sigo haciendo un llamado a
a medios de comunicación que informen. Sí, necesariamente hay que informarlo. Si no les gusta, pues hombre, háganle o pónganse y hagan sus críticas, pero hagan unas críticas comparativas, relacionadas precisamente con gobierno que entregó, con gobierno que llega. Ahora resulta que es que también van a decir que es que las promesas de Gustavo Petro no se van a cumplir, porque es que él prometió muchas cosas, que unos subsidios y muchas cantidades de cosas para la gente, pero pues ahorita al parecer resulta que no las van a ver. Pero es que no se ponen a ver la situación en la que quedó Colombia, el déficit fiscal, la deuda externa, todos los índices que quedaron, todas, yo diría como las listas rojas que quedaron cuando el presidente Iván Duque entregó la nación. Es bastante difícil. Primero, la reforma tributaria tiende precisamente a organizar un poquitico las cosas que quedaron desacomodadas del gobierno Duque. Hay que hacer algunas partes sociales, claro que hay que hacer algunas cosas, pero se suponía que habían algunas cosas que iban a quedar organizadas, pero infortunadamente hay solamente saldos en rojo, según lo han explicado por todo lado. Según el mismo tiempo y el espectador lo han explicado, pues infortunadamente las cuentas están un poquitico como complicadas. Que espero en algún momento le pidan una aclaración de todos estos hechos al expresidente Duque. No sé, claro que ya como está en la FIFA, entonces pues no sé de pronto qué carácter de influencia pues pudiese tener, pero sí es necesario que se hagan algunas cosas, que se investiguen muchas cosas. Y como digo, en fin, la hipocresía. Votaron por Rodolfo, votaron por Enrique Gómez y están disgustados porque Petro eligió un gabinete de avanzada edad, ¿sí? Entonces es como complicado. Yo pienso que la edad no es como tan influyente en esto cuando se tienen capacidades para hacer las cosas, capacidades de liderazgo. Entonces, como decía por ahí un amigo en una entrevista hace mucho tiempo, precisamente el doctor Hugo Velázquez, que decía que él no tenía fecha de vencimiento. Y es exactamente lo que pasa. Mientras existan las capacidades, no hay una fecha de vencimiento. La gran diferencia es que Rodolfo no tenía ni idea dónde estaba parado, no tenía ni idea qué se iba a hacer. Entre sus planes estaba vender el avión presidencial, estaba no vivir en la casa de Nariño, bueno, cantidad de cosas que, bueno, se votó por eso, muchos votaron por él. Entonces la verdad no me lo imagino en bus o en un avión de Avianca todos los días viajando, porque todos los días tenía que estar viajando de un sitio para otro, ¿sí? O no me lo imagino viviendo en Bogotá, en algún sitio público, en algún barrio público, no sé, la incomodidad para todo. Pero bueno, votaron por Rodolfo, que no sabía dónde estaba parado. Muchos, la gran mayoría de los votantes, votamos por una propuesta acorde a lo que nosotros queríamos. Y la verdad, hasta el momento no se ha defraudado. La reforma tributaria presentada por Gustavo Petro fue leída y analizada y creo que es la reforma que se necesitaba. Pero bueno, igual, hay que seguirlo y es bueno que exista la oposición. La democracia lo permite y más que permitirlo, la democracia exige que haya oposición, que se le permita a la oposición hablar y dejarse ver. Eso es todo.